Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarlos en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de nuestra emisora, la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana C., es un placer saludarte como todos los miércoles. Igualmente, mi querido José Ángel, para mí es un placer saludarte a ti y a todas nuestras gentiles audiencias que nos están siguiendo. Gentiles, críticas y muy puntuales, las saludamos con muchísimo gusto. Les recordamos los medios de contacto de esta defensoría. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En X, antes Twitter, nos puedes encontrar como @audienciasre. Desde luego estamos en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y el número de WhatsApp al que puedes dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de invitarte a escuchar, a descargar y a comentar 9 programas de la serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Si usted hace esto, los escucha, los comenta, le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay que dirigirse al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y para escuchar los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast-medio curso-medio audiencias. Y bueno, mi querida Ana C., hemos estado conversando en torno a los consejos ciudadanos y creo que es una figura muy importante que todavía está por crecer y por aterrizar en la sociedad mexicana. Efectivamente, y yo quisiera puntualizar en ese sentido, mi estimado José Ángel, ahora que estamos con nuestras audiencias hablando sobre sus derechos, que hace tiempo me parece que los cismas y las transformaciones también de las naciones están o deben de estar a cargo de la ciudadanía. Es decir, ya no más hace mucho tiempo, y esto lo han estudiado todos los politólogos y las politólogas, hace mucho tiempo que las transformaciones no vienen por parte de un poder necesariamente de gobierno o militar o extranjero o empresarial, sino que se vuelve una suerte de reparto de responsabilidad y compromiso de la ciudadanía. Y en ese sentido, para defender los derechos de en cualquier sentido, me parece que la ciudadanía tiene que enterarse de cuáles son sus derechos y también participar activa y participativamente. Por eso, hace un par de programas, no me dejarás mentir, que entrevistamos a Laila Sánchez Curi, que estuvo 6 años y desde el inicio del Consejo Ciudadano en Radio Educación y al final estuvo como presidenta. Y en ese mismo programa decíamos que era muy importante darle seguimiento al Consejo Ciudadano, nosotros ayudar a que se difundiera entre las audiencias qué es este consejo, cómo se puede uno integrar a este consejo eventualmente y qué puedes pedir o qué relación puede tener con las audiencias mismas este consejo. Recuerdo también un dato más, este Consejo Ciudadano es el Consejo Ciudadano ante el cual, digamos que esta figura de defensoría de las audiencias en la educación por procedimientos internos de la propia emisora, públicos y transparentes, yo rindo, o la figura que esté a cargo, en este caso tu servidora, yo rindo cuentas ante este consejo. Entonces es muy importante que me llame, que yo pueda conversar con ellos, que me puedan rebotar cosas, que me hagan también saber cuáles son los pareceres que ellos tienen o que han captado de la ciudadanía y no solo los directos que siempre estamos insistiendo en que nos escriban, nos comenten o nos sugieran. Tan. No, pues muy interesante, y estas relaciones que tienen que ser de ida y vuelta, por supuesto, pues nos da mucho gusto que estos consejos y estas figuras vayan poco a poco. Nos gustaría que fuera más rápido, claro, pero que vayan arraigando dentro de la ciudadanía en nuestro país. Y para hablar en torno a este Consejo Ciudadano de Radio Educación, saludamos a su actual presidenta. Ella es Sandra Vázquez Salazar, ella es integrante de la Federación Mexicana de Radios Universitarias, de universitarias, ¿verdad? Sí, voy a decir un brevísimo currículum: licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad
Continental con la tesis Radioarte, la experimentación del sonido a través de la radio. Ella es maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo una estancia académica en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Análisis Histórico Estructural del proceso de digitalización de las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio en el periodo 2011-2014. Es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una investigación sobre la estructura de la radio en nuestro país. Investigadora, docente, autora de artículos, capítulos de libros sobre la radiodifusión en México. Ella pertenece a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, y la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. 20 años de trayectoria en el medio radiofónico, amplia experiencia en el uso de la técnica vocal hablada, y es una de las voces de la sala del Museo de la Mujer de la UNAM Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sandra Vázquez. Bienvenida, es un placer saludarte. Igualmente, José Ángel, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, Ana Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes esta tarde. Querida Sandra, nos ha tocado muchas batallas radiofónicas juntas, pero esta coincidencia ahora en Radio Educación me parece muy interesante ya unos años después. Y antes de preguntarte sobre cosas más puntuales, querría, con tu experiencia ciudadana y radiofónica y desde la comunicación y comunicación pública, preguntarte cuál sería tu valoración de los consejos ciudadanos en la radio y en este específico, el Consejo Ciudadano de Radioeducación. Pues hay que celebrar que ese es un proceso de apertura y participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas, en este caso, con la programación, el contenido de la emisora. Estos consejos, los consejos ciudadanos de los medios de comunicación, están compuestos por representantes de la sociedad civil y no hay que desaprovechar esa oportunidad que nos brinda desde la ley, desde el marco legal, el que podamos desde, insisto, la sociedad civil, desde las organizaciones culturales, desde la experiencia en diversos campos, poder sumar y abonar pues a los objetivos, ¿no? de la radio pública, ¿no? De proporcionar recomendaciones, tener retroalimentación y dar retroalimentación específicamente a Radio Educación. Y esto con el fin de asegurar que la programación y los contenidos pues reflejen las necesidades y los intereses de la audiencia, Ana C., que podamos realmente promover la diversidad cultural y la participación ciudadana en nuestros medios de comunicación. Entonces es de celebrarse, hay que aprovecharlo, hay que enriquecerlo, hay que fortalecer esta ventanita que se abre para que la sociedad civil sea parte de los medios de comunicación. Pero, sin embargo, mi estimada Sandra Vázquez, la ciudadanía en México todavía no está muy presente, no tiene mucha conciencia de que empiezan a existir, o ya algunos tienen algún tiempo ya de existencia, estos consejos ciudadanos y cómo interactuar con ellos. Ahí esa es una problemática particular que tendrán que salvar los distintos consejos, en particular el que nos importa, que es el nuestro, el de Radio Educación, ¿no? Claro, es un reto poder sumar estas voces de la ciudadanía, poder hacerlas porque es un trabajo honorífico, que puedan pues donar su tiempo, sus conocimientos y trabajar en pro de la radio, en este caso de Radio Educación. El Consejo de Radio Educación, el Consejo Ciudadano, se instaló el 20 de febrero de 2018. Entonces tiene una vida muy joven todavía, muy corta, y quienes hemos pasado, formamos parte de este Consejo Ciudadano, pues hemos tratado de sumar. Habrá que decir también que en el paso, digamos, en esta corta vida, se nos atravesó la pandemia, que también hizo que por ahí hubiera pues una lentitud en los procesos que ya la primera mesa, el primer consejo había iniciado. Pero bueno, estamos en eso, estamos con la posibilidad de trabajar a partir de ahora y de seguir integrando, porque en este momento está abierta la convocatoria para que se integre una nueva persona al Consejo Ciudadano. Queremos eso, enriquecer, trabajar y seguir apoyando los proyectos de Radio Educación. Justamente esa es mi pregunta a continuación. ¿Podríamos repasar de tu mano y voz
cómo funciona esta convocatoria, en dónde se encuentra, quién puede participar. ¿Nos puedes ayudar a suscitar emoción entre las audiencias para que participen en la convocatoria? Claro que sí, esta convocatoria es pública, abierta, está vigente desde el pasado 1 de octubre y hasta el próximo 31 del mismo. Y estamos invitando a que todas las personas con ciudadanía mexicana en pleno uso de sus derechos puedan atender esta convocatoria que ya está publicada en el micrositio de el Consejo Ciudadano en la página de Radio Educación, así como en sus redes sociales en el espacio digital oficiales. Y bueno, hay que tener entre algunas características 30 años como mínimo a la fecha de la publicación de esta convocatoria, tener conocimientos, experiencia o trayectoria notable en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la radiodifusión, el periodismo, la difusión, gestión, investigación o bien la creación en la cultura, el arte, para poder contribuir al desempeño del servicio público de información y difusión. Hay que preferentemente contar con conocimientos en materia de radiodifusión pública, derechos de las audiencias, ética en los medios de comunicación, equidad de género, derechos humanos, no discriminación y también en la gestión o bien en la difusión de la cultura. Es importante señalar que esta convocatoria pues es muy clara en decir que para los trabajadores y trabajadoras de radioeducación, por lo menos habrá que, no es para esas personas, no es para los trabajadores y trabajadoras, porque no se tiene que elaborar o por lo menos haber pasado 2 años de haber laborado en radioeducación para poder tener la posibilidad de participar en la selección para el Consejo Ciudadano, no ser servidor público a nivel de dirección en la administración pública federal, estatal o municipal, no pertenecer a ningún partido político, tampoco ser ministro de ningún culto religioso, y hay que presentar una postulación a título personal. Estas bases, y bueno, la convocatoria es amplia, están ya publicadas y se pueden consultar a detalle, ¿no? Sí, y nada más recordar, antes de que José Ángel te consulte otra cosa, mi querida Sandra, la dirección para las personas que estén Claro. interesadas es Sí, claro que sí. sí, radioeducación.edu.mx, radioeducación todo junto.edu.mx, diagonal WP-content, diagonal uploads, y ahí van buscando convocatoria 2023 en el Consejo Ciudadano. Es como importante que sea radioeducación.edu.mx y ahí van buscando Consejo Ciudadano y llegan hasta el punto de la convocatoria. Claro, y toda la, digamos, la documentación que se requiere se tiene que enviar al correo electrónico que manejamos el Consejo Ciudadano de Radioeducación y la dirección electrónica es consejociudadano@cultura.gov.mx. Hay que decir que este correo electrónico solamente quienes tenemos acceso al mismo, a los correos que llegan, somos los integrantes del Consejo Ciudadano, quienes además seremos quienes seleccionemos a la persona que se integra con nosotras, con nosotros próximamente. Sandra, pues son una serie de características importantes, o sea que no cualquier persona, digamos que sería elegible para participar en este consejo, gente que tenga conocimientos de radio y tal, que ojalá vaya creciendo durante el trabajo de los medios públicos, este conocimiento en torno a los mismos medios por parte de la ciudadanía. Muchos años hemos hablado de educación mediática y demás, pero ¿qué pasa cuando una persona ya es aceptada en el consejo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué propuestas? ¿Hay directrices de alguna manera que se tengan que seguir? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, se pide digamos, este conocimiento, esta especialización en la convocatoria, porque el trabajo es asesorar, es opinar sobre las acciones políticas, programas y proyectos que se desarrollan en la institución, o sea, en materia de independencia editorial, en materia de participación ciudadana. Por eso es importante tener este back, o sea, para poder realmente tener argumentos en esta asesoría, tener un conocimiento previo. Y ya cuando esa persona ya se selecciona, lo que sucede es que adquiere
derechos y obligaciones, ¿no? Evidentemente, el derecho de poder tener esta opinión en las reuniones a las cuales nos invita Radio Educación, y las obligaciones son atender por lo menos a 4 reuniones a lo largo de un año, en donde se hablan de todas las situaciones que tengan lugar en esos momentos. Y como ya lo decía Ana Cecilia en un principio, también nos toca, pues, escuchar a la defensora de las audiencias para ver cómo va ese trabajo en relación con las audiencias del medio, cómo es que se ha ido resolviendo el día al día en las necesidades de las audiencias. Eso por un lado. Por otro lado, pues depende de la coyuntura. Como ustedes saben, próximamente será el centenario de Radio Educación y ahí hemos estado trabajando en un proyecto para poder enriquecer este programa. Y bueno, lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina es que estamos preparando una serie de mesas de reflexión sobre la historia, el papel y el impacto de Radio Educación en la sociedad, en la cultura nacional. También dentro de mi gestión yo tengo la intención de poder reunir a otros consejos y poder hablar del trabajo que hemos estado haciendo con el objetivo de visibilizarlo, de darle difusión, de hacer que más gente conozca que tiene esta oportunidad en los medios públicos. Y entonces también estamos trabajando en ello, en las mesas sobre el papel de los consejos ciudadanos. Y bueno, estamos en esto, en esta organización ahora. Entonces la persona que llegue en este momento, a partir de esta convocatoria, se sumará a estos trabajos que ya están muy próximos. Y Sandra, también vale la pena decirle o aclarar desde tu perspectiva a las audiencias, si se puede, ¿cuál es la diferencia de funciones, digamos, del Consejo Ciudadano? O sea, ¿qué puede escuchar de parte de las audiencias del Consejo Ciudadano? ¿Para qué, además de para ser consejera o consejero, se puede participar con el Consejo? ¿Qué hacen? ¿Qué pueden recibir? ¿Cómo lo pueden procesar? ¿Por qué es importante contar con un órgano colegiado cuando sabemos que los órganos colegiados en este país, bueno, quizá en todos, son sinónimo de pluralidad, son sinónimo de un intento de igualdad social? En fin, ¿qué le recomiendas a las audiencias? Yo debo decir que en el artículo 261 queda lo más puntual que se puede. ¿Cuál es de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Desde luego, lo más puntual que se puede, cuál es el papel y la función de una defensoría. Y debo recordar que nosotros debemos atender las reclamaciones, sugerencias y quejas. También debemos de procesarlas, sistematizarlas, pero yo siento que va más allá de nuestras funciones de la ley, como explicadores, explicadores perpetuos, mediadores, reconciliadores entre audiencias. O sea, explicamos también cómo funciona la radio y por qué hay cosas posibles y por qué hay cosas imposibles, pero hay cosas que ni siquiera son materia de la Defensoría. ¿Qué es materia del Consejo Ciudadano? Bueno, el Consejo Ciudadano lo que hace es sugerir a las autoridades de radioeducación estrategias o abonar a las que ya existen para que se garantice al aire la independencia editorial y que esta política editorial que se tenga sea imparcial, sea ética. También lo que hacemos en este marco de lo que podemos hacer es proponer lineamientos que garanticen la libertad de expresión de todas las personas, de todas las ideologías, de todas las diversidades étnicas, de todas las diversidades culturales. De hecho, pues también queremos que la persona que se integre pueda abonar a esta diversidad dentro del mismo consejo. Estamos hablando de las diversidades sexogenéricas, estamos hablando de las diversidades pues sí, en materia también de género. Entonces creo que todas estas voces que representan la diversidad tienen que estar presentes en un consejo para desde ahí, desde su lugar, poder proponer, sugerir y cuidar que el medio tenga este equilibrio, ¿no? O sea, lo que nos dedicamos es eso, a proponer criterios de participación ciudadana que fortalezcan la radioeducación, proponemos mecanismos y criterios de evaluación para los contenidos
que esta institución está diseñando, produciendo, programando, transmitiendo, difundiendo, en fin, todo con el fin y, por supuesto, de la mano de nuestra defensora, Ana C., de tu mano, fortalecer la independencia editorial, la participación ciudadana y la expresión de las diversidades ideológicas, que además esto lo dice claramente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, tenemos que tener muy claro que ese es nuestro papel. Tenemos que abonar a la diversidad al aire, a que nuevas y todas las voces en la medida de lo posible sean escuchadas, los discursos, las nuevas narrativas. Por eso también queremos que estas nuevas personas que se vayan involucrando pues tengan estas características, ¿no? Perspectivas diversas que nos permitan ampliar el panorama y poder ser una radio que realmente pues represente y pueda ser escuchada por todas las audiencias, de manera respetuosa y con ética. Claro, pues qué difícil reto, por un lado, el lograr un equilibrio en los pareceres, en los puntos de vista, en las opiniones y en las acciones también de un consejo que, pues, de alguna manera representa y escucha a la mejor sociedad mexicana para transformar sus medios, sus propios medios de comunicación. Y tocas puntos muy importantes, Sandra, como el derecho a la comunicación, a la información, por ejemplo, y haberse reflejado en esta información, el derecho a la diversidad. Hay una cuestión, por ejemplo, de edades en radioeducación, que tenemos audiencias que ya son mayores y que también tienen derechos y exigen de alguna manera ser escuchadas y representadas a través de la radio. Desde tu punto de vista personal, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Cuáles serían estas necesidades de las audiencias, abonando un poco a lo que has dicho? Bueno, que puedan escuchar a sus pares al aire y que lo que digan esos pares, pues, los identifique, las identifique, nos identifique. De pronto escuchamos vamos a poner un ejemplo, a varones hablando de lactancia materna, cuando quienes deberían estar hablando sobre sus propias necesidades son las mamás lactantes, por poner un ejemplo. Entonces, de eso se trata, de que las voces que nos escuchan por alguna situación puedan ser escuchadas, podamos enriquecer y diversificar los contenidos. Ahora que Radio Educación siempre se ha caracterizado precisamente por eso, por tener contenidos innovadores y queremos que siga siendo así y que siga creciendo, ¿no? Que la barra programática que se siga enriqueciendo y también pues toda la oferta cultural que ofrece a sus audiencias, pues que esas audiencias se sientan cercanas, bueno, porque además son muy participativas y se sientan escuchadas también. Estamos hablando con Sandra Vázquez Salazar, ella es la actual presidenta del Consejo Ciudadano de Radioeducación y nos está comentando cuáles son las perspectivas, los planes y sobre todo la relevancia de tener un consejo ciudadano en una emisora pública. No solo es la ley la que lo ordena, sino que vale la pena decir que los integrantes y los integrantes de este consejo han hecho un trabajo realmente ciudadano. Y nada más recordando, resumo, están encargados de vigilar, bueno, de construir criterios de participación ciudadana para mejorar siempre todo lo que esté ocurriendo o hasta donde esté en sus manos, obviamente, porque son puestos además honoríficos, para mejorar todo lo que esté ocurriendo o lo que quiera que se ocurra en el contexto de la emisora, encargarse de que haya también una construcción o se vele bien por una independencia editorial, es decir, que los medios públicos de los cuales participan, en este caso Radio Educación, no sean medios dedicados a la propaganda ni mucho menos, que haya la suficiente diversidad en todos los sentidos diversos y variados de la diversidad social que conforma a este México y sobre todo a nuestras audiencias, y que también se respete siempre la libertad de expresión, no solo la libertad de expresión de algunos cuantitos, sino la de todo el mundo. Eso también, ahí se une perfectamente también la Defensoría de las Audiencias, que está encargada de que se escuche o sea, que haya libertad de expresión pues para las propias audiencias. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué sería el primer acto de gobierno del Consejo Ciudadano, Sandra?
Bueno, por un lado, continuar con lo que ya hicieron mis compañeras, que, bueno, yo entré cuando la maestra Josefina King era presidenta, estaba la doctora Laila, en ese momento Laila era secretaria, estaba la doctora Perla Olivia, y yo aprendí muchísimo, también tengo que decirlo, aprendí mucho de ellas, y ellas empezaron a gestionar proyectos, luego vino la pandemia, se vieron interrumpidos, luego quedó Laila, actualmente estoy acompañada por la maestra Mariana Pérez Cabello, José Antonio Zabaleta, el doctor Javier Esteniú Madrid, y pues coincidimos en que todos somos docentes, somos personas investigadoras del medio, y lo que queremos es darle continuidad por un lado, y por otro, creo que lo que más nos tiene entusiasmados es poder conocer los modelos de trabajo que también están haciendo otros medios públicos, lo que estamos haciendo y hemos hecho en Radio Educación, y poder tener un testimonio de ese trabajo y mostrarlo a las audiencias, y de esta manera también darle visibilidad al trabajo de la ciudadanía en los medios de comunicación y difusión, para que no se queden en el olvido, al contrario, que puedan estar esperando las convocatorias y se puedan sumar y se den cuenta que es un trabajo en donde aprendemos mucho, sumamos mucho, crecemos mucho, y en eso estamos, ¿no? Es decir, en poder seguir trabajando de la mano con las autoridades de Radio Educación, con la Defensora de las Audiencias, y, y en los proyectos del centenario, que, insisto, ya les conté un poquito, pero viene más, y viene, me parece que además muy enriquecedor, ¿no? Porque es un trabajo que no se ha hecho. Entonces queremos que este trabajo nazca del Consejo Ciudadano de Radio Educación, y bueno, en un futuro, ¿verdad? Pensando positivamente, se puedan sumar otros consejos, se pueda replicar, porque además Radio Educación, como ustedes saben, pues es un sistema nacional de radio, son 6 emisoras, no solamente Ciudad de México, es Yucatán, Sonora, Michoacán, en donde la diversidad es vasta. Entonces también tenemos que pensar en esas audiencias, de qué manera poder pues llegar a ellas, ¿no? Es decir, quiero decir, desde Radio Educación, cómo puede el Consejo Ciudadano tener esta apertura con estos públicos diversos que están en los estados. Entonces, a ver también si la persona que se sume, también habíamos pensado en ello, pueda ser de Yucatán, de Sonora o de Michoacán, y así también pueda tener pues mayor conocimiento de lo que pasa allá en esos estados. Claro, bueno, interesante, pero complicado al mismo tiempo por distintas razones, Sandra. Lo más importante entonces ahorita para el Consejo Ciudadano es encontrar a su otro integrante. Se cierra la convocatoria el 31 de octubre. ¿Y cuándo se elige y cuándo empiezan a trabajar, digamos? Dices que son 4 reuniones anuales, pero una vez que termine la convocatoria tendrán ustedes un tiempo para dilucidar, para invitar, para aceptar a la persona que se proponga y después empezar a trabajar de lleno, ¿cierto? Sí, cierto. Yo creo que no nos tardaremos mucho en eso. O sea, se cierra la convocatoria, tendremos un plazo, digamos, ya para que la persona esté integrada e incluso se les dé la bienvenida en una primera reunión. Tendremos un plazo de no más de un mes entre que se cierra, se elige, se le da la bienvenida y hacemos nuestra primera reunión. Invitamos a todas las personas interesadas que se sumen, que nos permitan conocerlas, conocer sus propuestas, personas que seguramente ahorita nos están escuchando y pues se interesan, que no lo piensen, que no lo dejen para mañana, que acudan a la convocatoria, la lean, es muy sencillo, se pide hacer una carta de motivos, se piden algunos documentos oficiales y listo, se envía el correo electrónico. De este lado los revisamos, hay una entrevista previa, ¿no? Entre las personas que ya queden seleccionadas, se entrevistan, se platican las propuestas y finalmente se decide, se vota por quién va a ser el nuevo consejero o la nueva consejera y se le da la bienvenida. Y nada más reitero, mi querida Sandra, antes de despedirnos, que ya es hora, que este espacio de la Defensoría siempre está abierto para cuando haya noticias del Consejo Ciudadano. Muchas gracias, lo sabemos, gracias, sabemos que contamos contigo, Ana Cecilia, y bueno, hacemos equipo. Y les recuerdo el correo electrónico del Consejo Ciudadano, también para lo que requieran, consejociudadanore@cultura.gov.mx. Así que ahí está, con gusto estamos para servirles.
Muchísimas gracias, Sandra Vázquez Salazar. Te agradecemos mucho por estos minutos para la Defensoría de las Audiencias. Te deseamos muchísimo éxito en tu gestión. Sabemos que va a ser un trabajo importante en un marco también importante que es el del centenario de nuestra emisora. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todas y a todos por el favor de su atención, invitarlos a que la próxima semana nos acompañen en punto de las 5 de la tarde en Radio Educación, por supuesto, en la Defensoría de las Audiencias, en esta producción a cargo de Mario Ledesma. Hasta entonces. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.